Gael García Bernal, el actor nacido en Guadalajara que conquistó al mundo con Amores Perros y Tu mamá también, ha tenido más conflictos de lo que la gente imagina. Aunque ha sido aplaudido en Cannes, celebrado en Hollywood y querido por el público latino, en su camino también se ha encontrado con experiencias amargas. Algunos colegas lo han tratado con frialdad, otros lo han subestimado y no faltaron quienes lo discriminaron abiertamente por su origen mexicano. Estas son algunas de estas historias que, aunque nunca han salido directamente de su boca, circulan en su entorno cercano y explican por qué Gael se volvió tan selectivo con los proyectos que acepta. Número 1. Sean Penn. En 2004, Gael compartió créditos con Sean Penn y Naomi Watts en 21 Grams. La película fue un éxito de crítica y consolidó a Alejandro González Iñárritu en Hollywood, pero detrás de cámaras la atmósfera era espesa. Penn, con fama de ser uno de los actores más temperamentales de su generación, trató a Gael con una mezcla de condescendencia y desconfianza. Para él, el joven mexicano era un novato al que había que enseñar. En una de las primeras lecturas de guión, Gael comentó con entusiasmo una interpretación sobre la psicología de su personaje. Penn lo interrumpió con un gesto brusco y lanzó la frase que marcó la relación. Aquí no se trata de teoría de escuela mexicana, aquí se actúa con las tripas. Varios presentes bajaron la mirada. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Gael mantuvo la compostura, pero en su interior sintió que lo reducían a un estereotipo. Durante el rodaje, las cosas no mejoraron. En una escena clave, Gael improvisó una mirada y un movimiento sutil que no estaban en el guión. Antes de que el director dijera corte, Penn estalló: "No hagamos poesía, hagamos cine de verdad". El ambiente se congeló. Iñárritu intentó suavizar la situación, pero el daño estaba hecho. Esa noche, Gael confesó a un asistente: "Nunca me habían hecho sentir tan fuera de lugar por ser mexicano". Terminó la película con profesionalismo, pero siempre asoció ese rodaje con un sabor amargo. La primera vez que sintió discriminación abierta en Hollywood. Número 2. Cate Blanchett. En Babel 2006, Cate Blanchett interpretaba a una mujer estadounidense herida en Marruecos, mientras Gael daba vida al novio de la niñera mexicana. Aunque sus historias no se cruzaban en pantalla, coincidieron en conferencias de prensa durante la promoción mundial. Fue allí donde Gael experimentó una de sus mayores decepciones. En una rueda de prensa en Londres, Gael hablaba apasionadamente sobre cómo la migración y la discriminación daban peso a la trama. Blanchett, con gesto de impaciencia, lo interrumpió. "Eso está muy bien, pero la gente quiere saber sobre técnica, no sobre política". El comentario cayó como una losa. Los periodistas presentes guardaron silencio. Algunos sonrieron incómodos. Gael se limitó a sonreír y continuar, pero en privado comentó: "¿Por qué cuando nosotros hablamos de lo que nos toca lo llaman política y cuando ellos lo hacen lo llaman técnica?". No fue un incidente aislado. Durante la gira, Blanchett mantuvo la distancia y en entrevistas grupales rara vez respondía cuando Gael hablaba. Para él, que siempre la había admirado, fue un golpe duro. Aunque nunca habló mal de ella en público, en su círculo cercano quedó claro que la experiencia lo marcó. Se dio cuenta de que incluso las estrellas más respetadas podían mostrar indiferencia hacia las realidades que él representaba. Número 3. Brad Pitt. Brad Pitt, coprotagonista de Babel y además productor ejecutivo, era una figura imponente dentro y fuera del set. Mientras Cate lo había interrumpido en ruedas de prensa, Brad lo hizo sentir fuera de lugar en los rodajes. Gael solía pedir repeticiones para explorar matices de sus escenas. Pitt, preocupado por el presupuesto y los tiempos, veía esas solicitudes como caprichos. En una escena en Marruecos, delante del equipo, lanzó un comentario que aún resuena: "Me gustan los actores que siguen el guión, no los que se creen poetas". Nadie dudó de a quién iba dirigido.
Aunque Pete nunca fue abiertamente hostil, el mensaje era claro. Las improvisaciones de Gael no eran bienvenidas. En los descansos, Gael prefería apartarse y hablar en español con técnicos mexicanos. Esa distancia se mantuvo hasta el final del rodaje. Años después, aunque siempre habló de Pete con respeto, nunca volvió a coincidir con él en otro proyecto. Número 4. Naomi Watts. En 21 Grams, la química entre Gael y Naomi Watts fue elogiada por la crítica. Sin embargo, detrás de cámaras el ambiente era mucho menos cálido. Watts, inmersa en el método, exigía concentración absoluta y poca paciencia tenía para improvisaciones. Una noche, en una toma especialmente intensa, Gael pidió repetir la escena para ajustar un matiz emocional. Exhausta, Naomi lo miró y respondió con frialdad: «Esto no es un taller de actuación, es cine real». La frase dejó a todo el equipo en silencio. Gael no contestó, pero la humillación quedó marcada. El resto del rodaje transcurrió con distancia. Aunque en pantalla parecían complementarse, fuera de ella apenas se hablaban. Para Gael fue una lección dolorosa. Entendió que en Hollywood la paciencia y la indulgencia hacia los actores jóvenes latinos era mucho menor que la que se tenía con otros colegas. Número 5. Nicole Kidman. En 2010, Gael formó parte de The Paperboy, una producción turbulenta donde coincidió con Nicole Kidman. Desde el principio ella mantuvo una actitud distante, casi inaccesible. Durante un ensayo, Gael intentó proponer un pequeño cambio en el diálogo para hacerlo más natural. Kidman, delante de todos, lo interrumpió con una frase que heló la sala: «Si no te preparas antes de entrar, no esperes que yo sostenga la escena por ti». Los técnicos se miraron incómodos, mientras Gael tragaba saliva y optaba por callar. La tensión fue creciendo. Según miembros del equipo, Kidman evitaba interactuar con él fuera de cámara, como si no existiera. Al terminar la película, Gael comentó en privado que había sido uno de los rodajes más fríos de su vida. Aunque nunca la criticó públicamente, jamás volvió a mostrar interés en un proyecto a su lado. Número 6. Vincent Cassel. El encuentro con Vincent Cassel ocurrió en un proyecto europeo independiente. Al inicio, Gael lo veía como una oportunidad de aprender de un actor con gran trayectoria en Francia. Sin embargo, lo que encontró fue arrogancia y desdén. En una lectura de guión, Cassel se burló de su acento en español. «Suena bonito, pero aquí necesitamos precisión, no poesía». El comentario cayó como un golpe. Gael lo miró fijamente y respondió: «La poesía es lo único que nos queda». La frase circuló entre el equipo y entendió que había tensión real entre ambos. Durante el rodaje, la relación se mantuvo fría. Cassel solía dar indicaciones como si fuera el director y rara vez incluía a Gael en las conversaciones creativas. Al terminar, apenas se despidieron. Para Gael, esa experiencia confirmó que la discriminación hacia los actores latinos no se limitaba a Hollywood. En Europa también debía demostrar el doble. Número 7. Michael Fassbender. En 2015, Gael y Michael Fassbender coincidieron en un proyecto de acción que finalmente nunca se estrenó. Desde el primer día, Fassbender impuso su estilo intenso y controlador. Durante un ensayo, Gael improvisó un gesto para enriquecer la escena. Fassbender lo interrumpió con un ademán de impaciencia y dijo: «Eso déjalo para tus películas de autor. Aquí se hace lo que está escrito». El director tuvo que intervenir para evitar que la discusión escalara. El resto del rodaje estuvo marcado por la frialdad. Fassbender rara vez dirigía la palabra a Gael fuera de cámara. Para el mexicano fue una de las experiencias más frustrantes. Un proyecto sin alma donde nunca sintió que lo respetaran como colega. Terminó sus escenas y se marchó sin mirar atrás. Número 8. Julianne Moore. En 2012, Gael trabajó en Nueva York junto a Julianne Moore. Al principio hubo cordialidad, pero pronto surgieron diferencias. Moore, perfeccionista, pedía múltiples tomas hasta alcanzar lo que buscaba, pero no daba espacio a la improvisación. Un día, tras la cuarta repetición de una escena, comentó delante de todos: «Con él siento que estoy trabajando con un estudiante, no con un colega». La frase cayó como un mazazo.
Gael mantuvo la calma, pero en privado admitió que había sido uno de los comentarios más dolorosos de su carrera. Aunque la película se completó, la relación quedó rota. Nunca volvieron a coincidir en otro proyecto, y Gael aprendió que incluso quienes parecían más abiertos podían mostrar un lado hiriente. Número 9. Edward Norton. El encuentro entre Gael García Bernal y Edward Norton ocurrió en un proyecto independiente en Nueva York a mediados de los 2000. Norton, reconocido por su exigencia extrema y por querer tener control absoluto en los rodajes, chocó rápidamente con Gael. Durante una sesión de ensayo, Gael intentó aportar una idea sobre cómo hacer más natural una escena de diálogo. Norton, sin siquiera mirarlo, lo interrumpió con un tono seco. Aquí el guión ya está perfecto. No hace falta que lo reinventes. El comentario fue suficiente para marcar la relación. Según miembros del equipo, Norton trataba a Gael como si fuera un actor inexperto, dándole instrucciones no pedidas y corrigiéndolo delante de técnicos y maquilladores. En un descanso, incluso llegó a decir: "No entiendo por qué trajeron a este chico. Hay cientos de actores que hablan inglés mejor". La frase, que varios escucharon, fue un golpe bajo que dejaba ver cierto prejuicio. Gael, con calma, decidió no responder. Terminó el rodaje de manera profesional, pero más tarde confesó que había sido uno de los trabajos más ingratos de su carrera. No era solo la frialdad de Norton, sino la sensación de que lo trataban como a un intruso en un espacio que, según ellos, no le pertenecía. Esa experiencia lo convenció de que a veces compartir créditos con grandes nombres no siempre vale la pena. Número 10. Hilary Swank. En 2010, Gael coincidió con Hilary Swank en un drama de corte social. Aunque al principio parecía que habría química, pronto surgieron tensiones. Swank, muy metida en su método, era perfeccionista hasta el extremo y poco tolerante con quienes trabajaban distinto. Durante una escena compleja, Gael propuso cambiar el ritmo de una línea para que la conversación sonara más real. Swank lo interrumpió con un gesto brusco y dijo: "Si empiezas a improvisar, lo arruinas todo". El equipo se quedó en silencio y Gael, aunque molesto, optó por seguir adelante. Los días siguientes, la distancia fue evidente. Swank prefería ensayar sola y apenas cruzaba palabra con él fuera del set. En una ocasión, durante una pausa para comer, comentó a un asistente: "Él tiene talento, pero no está al nivel de Hollywood". La frase llegó rápidamente a los oídos de Gael. Al terminar el proyecto, Gael lo hizo con profesionalismo, pero en privado admitió que había sido una de las colaboraciones más frías y desalentadoras de su carrera. Con el tiempo, entendió que no todos los encuentros eran enriquecedores y que lo importante era aprender a mantenerse firme en su estilo frente a colegas que no siempre lo respetaban.